quiero darte gracias, bendito y misericordioso Señor, con la oración de la noche de hoy, sábado 8 de junio del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, tú eres el único horizonte, el único destino al que quiero y debo llegar. Permite que mis ojos no puedan ver otra meta que no sea alcanzar tu amor. Confío en ti, mi Dios. Confío en que podrás descansar y disfrutar de un plácido reposo. Que tus bendiciones no se harán esperar y que mañana me guiarás por el camino del bien. No hay mejor lugar que estar en tus manos. Dios amado, me acerco a ti como cada noche, con un corazón agradecido para gloriarse y bendecirte por los hermosos momentos que me permitiste vivir hoy. Dios de amor. Esta noche quiero agradecer el amor precioso que me das. Ese amor que se manifiesta en muchas situaciones de mi vida. Ese amor que veo reflejado en los ojos de mis padres, en la sonrisa de mis hermanos, en la alegría de mis hijos y en el apoyo de mis amigos. Gracias, Dios mío, por cuidar de mi familia. Gracias por darles un buen retorno al hogar, por vigilar sus senderos y por darles la salud que necesitan para realizar todas sus actividades. Gracias porque siempre nos mantienes juntos. Gracias porque estamos aprendiendo a orar juntos y porque no nos desampares ni un solo momento. Señor, gracias por llenar nuestra vida de bendiciones. Gracias por tu amor incomparable y por tu ayuda constante, porque al estar cerca de ti sabemos que los problemas y las preocupaciones tendrán una pronta solución. Ayúdanos a confiar en tus promesas y a mantener la fe hasta el final. Padre bendito, esta noche, amado Señor, quiero poner mi vida en tus manos. Vigila mi sueño, Señor, y permíteme descansar con tranquilidad. Haz que mi cuerpo recupere sus fuerzas para que mañana, si es tu voluntad, sea un día de retos y nuevas oportunidades. Regálame un nuevo amanecer, mi Señor, para disfrutarlo tanto como el que disfruté hoy. Siempre escucha las necesidades de este hijo tuyo. Dame la certeza de que tu misericordia y tu amor siempre me alcanzará. Quiero pedirte en esta noche por las personas que sufren de males, por los que padecen alguna enfermedad o por los que están atravesando alguna situación de adversidad que ocasione desesperación y dudas en su corazón. Dales la fortaleza y paciencia que necesitan para poder afrontar dichas situaciones. Santo Padre misericordioso, por eso imploro tu perdón. Elevo hacia ti mi oración con mucha devoción. Quiero que formes mi vida de muchos dones y la protejas de todos los males que puedan acecharme. Gracias, Señor, porque el día ha transcurrido con salud y bienestar. Gracias por todos los proyectos que concluí, por las ideas nuevas que surgieron y por las nuevas cosas que aprendí. Gracias por los momentos buenos y por los malos. Y gracias también porque me llamaste a servirte. Porque todas las actividades que realicé fueron permitidas por ti. A continuación rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por una petición personal que de corazón queramos pedirle a nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos y pídele al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre bueno, haz de mi corazón tu morada santa y ayúdame a seguir caminando firme, pues estoy convencido que tú eres mi pastor y contigo nada me falta. Cuida mis sueños, Padre bendito, dame el descanso que necesito. Dame la dicha de ver un nuevo día, si es esa tu voluntad, mi adorado Señor. No dejes que me rinda. Si la adversidad se pone frente a mí, al contrario, ayúdame a luchar cada batalla en tu nombre, pues solo así estoy seguro de que podré salir victorioso y podré proclamar lo grande y maravilloso que es tu amor. En el nombre de Jesucristo, amén.
Queridos hermanos y hermanas de Oraciones a Jesús de hoy, eterno amor a Jesús. Que la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Salvador y Madre nuestra, nos cubra con su precioso manto maternal y nos enseñe a poner a Dios en primer lugar, en el nombre de Jesucristo, Rey del Universo. Amén. Recuerda suscribirte, bendecirnos con un me gusta y activar la campana de notificaciones para que cada noche puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor. Muchas bendiciones y que en todo tiempo Dios nos bendiga.